Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia y hoy nos hemos venido a hacer este programa en el nuevo, ojo, Livan X3 Pro, que como siempre te decimos, lo tienes en el Grupo Julián y lo puedes probar, porque es una marca del Grupo Julián que tiene nueva, que es el Livan X3 Pro, que por cierto, por menos de 130 euros al mes, es todo tuyo. Y ojo, mira, porque mira las calidades. Este coche está diseñado para tu confort y además con estilo en cada detalle. Siente esa diferencia de cada detalle con acabados de primera. El interior de este Livan X3 te envuelve con acabados de primerísima calidad. Fíjate, piel, revestidos con puntadas en color, súper chulo. Cómodo, ágil y un diseño que no te lo vas a creer. El nuevo Livan X3 Pro en el Grupo Julián, pruébalo y notarás la diferencia. No es magia, es Livan. Comienza un paseo por la provincia. Vestir el pasado. Esta exposición no muestra trajes, revela historias. A través de una propuesta didáctica y accesible, invita al visitante a recordar o descubrir por primera vez cómo se vestían las gentes de la provincia de Burgos cuando la indumentaria comunicaba identidad y pertenencia. Cada conjunto tradicional expuesto es más que una suma de piezas, es testimonio vivo. En sus cortes, en sus tejidos, en sus ornamentos, encierra el conocimiento transmitido de generación en generación, preservando, eso sí, especialmente por las mujeres como herencia silenciosa. Vestir el pasado ofrece al público la oportunidad de conocer el proceso de vestimenta tradicional, comprendiendo el significado de cada prenda y explorando las raíces de la indumentaria femenina y masculina. No es un simple escaparate de atuendos populares, sino una herramienta educativa y un ejercicio de memoria viva. Esta exposición no es solo una exposición de indumentaria como tal, es un homenaje al modo en que hemos habitado nuestra historia, bordada entre lo cotidiano y lo simbólico. Todas las prendas pertenecen a la colección de indumentaria de Alfonso Díez Ausín, con el que vamos a estar a continuación. Con la licencia en el bote, como se menea la trucha en el río, así se menea tu cuerpo y el mío. Como se menea la trucha en el agua, así se menea tu cuerpo salada. A tu puerta llaman puerta. Y vamos a comenzar ya este programa especial sobre la vestimenta en el pasado y estamos, como veis, en la Casa de la Madera, en el Comunero de Revenga, y además tenemos aquí a su presidente, Ramiro. Muy buenas. Buenos días y bienvenidos. Esto, cada vez que venimos aquí ya respiramos paz. Eso es, en tu tierra. Yo creo que el Comunero es eso, es un sitio de encuentro, es un sitio de paz, es un sitio de disfrutar, es un sitio de meternos dentro de lo que es la naturaleza, y qué mejor sitio que el Comunero de Revenga, que es una zona de esparcimiento, así declarada, dentro de este espacio fantástico de la Sierra de la Demanda. Ramiro, para que el que no conozca qué es el Comunero de Revenga, vamos a ponerles en antecedente sobre las tres cabeceras más importantes del Comunero. Sí, el Comunero es una comunidad de villa y tierra que es propiedad de los ayuntamientos de Canicosa, Quintanar y Regumiel de la Sierra, y se rige por unos estatutos propios. Cuando llega finales de mayo, aquí hay fiesta, ¿no? Es la fiesta del Comunero de Revenga, ¿no? ¿En qué consiste y qué se hace ese fin de semana? Sí, celebramos la feria más antigua de todo Castilla la Vieja. Desde tiempos inmemoriales se viene celebrando y es la más antigua datada. Entonces es un día de encuentro, es un día de encuentro entre las comunidades tanto de Burgos como de Soria. Los pueblos de la zona de Pinares pues se desplazan todos, vienen al santuario de Nuestra Señora de Revenga, y es un día de convivencia, es un día de tradición, es un día de música, es un día de encuentro, de intercambiar. Bueno, y durante todos estos días vamos a poder disfrutar en la Casa de la Madera de una exposición que a vosotros como que
os llena demasiado, no es vuestros ancestros, en definitiva, ¿no? Lo que usaban nuestros abuelos, nuestros antepasados. Pues así es, os agradecemos enormemente este proyecto que tiene la Diputación Provincial de Burgos, de poner en valor todo lo que es el patrimonio cultural y en este caso el patrimonio inmaterial. Es decir, la gente de la sierra se siente muy orgullosa de sus tradiciones, de su vestimenta en este caso, de su cultura, todo relacionado pues con el bosque, con las canciones tradicionales, con la jota del Carrascal, con la jota de Revenga. Es decir, siempre ha habido una tradición muy marcada en toda la zona, en toda la comarca, de bailes, de todo lo que es esa vista al pasado, recuperar, guardar las tradiciones, las cofradías. Es decir, tiene un matiz especial en esta zona todo lo que es el patrimonio inmaterial. Y si no me equivoco, Ramiro, también hay un proyecto de que esto salga de la sierra y vaya por toda la provincia de Burgos, ¿no? Pues así es. Desde la Diputación agradecemos enormemente a Alfonso Díez que nos haya prestado esta colección, y la idea que tenemos desde la propia Diputación es pasear la exposición por toda la provincia con los trajes propios de la zona, de la comarca y todos los que hay de la provincia. Que se convierta en una exposición itinerante y tenemos mucha ilusión puesta en este proyecto. Pues nosotros vamos a conocerlo. Ramiro, muchísimas gracias. Y nada, no sé si luego me daré un paseo por la montaña a ver si veo algo. Oye, bienvenidos y gracias a vosotros, y seguro que por ahí algún boletus te estará esperando. Pero antes hay que trabajar, así que nos vamos a la Casa de la Madera para conocer ya toda esta exposición de Vestir el pasado con Alfonso Díez Ausi. Adiós. Y ya estamos en la exposición en la que, bueno, yo creo que hay que hablar de muchas cosas. Como os he dicho, tengo aquí a Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. No, primero enhorabuena, porque no por la exposición en sí, ¿no? Sino por toda la labor que haces ahora mismo. Estás haciendo además como gestor cultural en la Diputación Provincial de Burgos, y sobre todo por dejar que tu colección privada y sobre todo lo que tienes en esa cabeza y en ese corazón nos lo muestres. Que creo que es muy bonito. Gracias por tus palabras. No te empieces a emocionar, que acabamos de empezar el programa. No, hoy no voy a llorar. De todas, sí que es cierto que como técnico en investigación etnográfica, ese sería mi puesto dentro del Servicio de Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿no? En formación y empleo, donde estamos como servicio, pues está apostando mucho por esta puesta en valor de lo que ahora se llama PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces nos parecía importante, dentro de todo lo que estamos haciendo, ya sabéis, aparte toda esa serie de vídeos etnográficos que hablan un poco de esa tradición con diferentes facetas, pues poner un poco de luz en el tema de la indumentaria tradicional. Y claro, lógicamente al estar yo en el servicio, pues ¿de quién vas a tirar? Pues de alguien como yo, lógicamente, que lo tiene tan a mano y que es tan fácil, pues lógicamente, manejarlo. Por eso, por supuesto, damos las gracias a la Diputación y a todo tu departamento, con el señor Yago a la cabeza, que también ha hecho y ha movido un poco para que puedas salir unas horas de tu trabajo. ¿Por qué esta exposición? ¿Por qué aquí? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué ahora? Nos hemos planteado hacer una didáctica de la indumentaria, porque es cierto que si la gente, pues por tradición, por gusto, por devoción a veces, se viste con los trajes tradicionales, no lo hace con ese rigor que tendría que ser. Como bien has dicho tú al principio, es una seña de identidad. En la época era todo un símbolo, incluso de estatus social. Todo lo que vemos tiene su sentido. Todo tiene su sentido, eso es. Y todo tiene una estructura. Por eso a veces quizás la gente no se relaciona con estos vestidos y dice, pero esto es de mi pueblo. O, sí, porque ahora el gran problema es que la gente se viste, entre comillas, en muchos casos de cualquier cosa. El gran problema es que queremos estar guapos con una estética del siglo XXI, y si estamos reproduciendo la estética
Claro, en el siglo XIX no había esos colores ni esos rímeles, y ¿no? esas formas de peinarse y esas formas incluso de aderezar un vestido, ¿no? Por ejemplo, pasa, por eso hemos hecho esta primera parte con las estructuras, porque lógicamente hay que buscar una silueta. Y esa silueta la da esta superposición de prendas. Si tú no llevas esta superposición de prendas, pues al final vas a estar muy escurrido, ¿no?, dentro de un vestido tradicional. Sobre todo es vestir los trajes con dignidad. Lo que vamos a ver son los trajes de gala, de fiesta, no son los del campo. Que hay mucha gente que dice, no, pero así vestían para ir al campo. Bueno, estamos hablando de fiestas, de romerías, de días importantes, ¿no? Eso es, de días de dar humo, de días de comer fideo, de días de tocar a gordo, ¿no? Eran expresiones que utilizaba la gente del pueblo, porque, claro, estos trajes en muchos casos a veces eran herencias, porque las modas populares perduraron durante mucho tiempo y entonces hubo varias generaciones que utilizaron los mismos vestidos y muchas veces se hacían para casar. Para diario no existen trajes, hay prendas muy concretas, por ejemplo, las mantillas pardas de la zona de mi pueblo o cierto tipo de capas que se utilizaban ya dentro de la labor, pero lo que se llama indumentaria tradicional festiva es el que utilizaba lógicamente el día de la fiesta grande, que a veces sí que tenemos un gran error, porque cuando vemos pues prendas simples, por ejemplo en el caso de las sayas y los manteos que no llevaban tiranas, no llevaban cintas, pues es que la gente, bueno, es que ese era el traje de labor. No, igual era un traje más básico de diario, o eran a veces los refajos interiores que se colocaban, pero es como ahora que tú vas a trabajar y tienes que ir a hacer unos surcos a la huerta, pues te pones lo más viejo que tienes y la ropa más raída, porque lógicamente pues va a sufrir, ¿no?, en el trabajo del campo. Como bien decía la canción, ¿no?, mucho pañuelo blanco, mucho a parola y el puchero en la lumbre con agua sola, porque esto era una manera de hacer ver, ¿no?, que esa familia podía, entre comillas, ¿no?, tener posibles. Aparentar, que se decía. Y era, claro, una manera también de venderse para luego, lógicamente, pues en este caso casar a los hijos o las hijas. Caray, cuánto aprendemos. Bueno, vamos a dividir hoy en tres. La primera parte de la mujer, luego ya engalanar y luego al hombre. Pero ya háblame, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición aquí? Y luego el proyecto que tenemos de llevarla a toda la provincia con los trajes típicos de cada zona, ¿no? Sí, hemos empezado, como bien te decía, porque estamos en Pinares, Revenga, por eso las prendas que hay aquí son las propias de justo de esta comarca. Están hasta el día 21 de junio, en concreto esta exposición, y en la Casa de la Madera, y luego hay proyecto para llevarla, como bien has contado, a otras partes de la provincia, con lógicamente los trajes que correspondan por comarca. Sé que en la Ribera del Duero tenemos que hacer otra, no tenemos fechas, y digo yo que daremos más información a medida que sepamos. Perfecto. El resto de pequeñas exposiciones. Es cierto que es una exposición sencilla porque no queremos traer una colección de ropa sin sentido. Son pocos maniquís, pero bien puestos, perfectamente exquisitos, porque lo que queremos es eso, es enseñar. Como bien decías, esto es una didáctica. La gente no va a ver una gran colección, sino prendas concretas y una manera de vestir. Entonces sí que es verdad que cuando vimos el espacio dijimos, bueno, pues es que la madera daba aquí todo. Entonces, pues aquí hemos hecho las partes básicas del complemento de la mujer. Lo primero de todo, la camisa larga. Las camisas eran de lino. La provincia me de recuerda Burgos, a mí al infante Don Íñigo de... Claro, porque es la única prenda interior que utilizaban. Las camisas eran estas, prácticamente iguales en toda la provincia, con labrados, pero trabajadas siempre, en este caso, en casa. Burgos fue la primera productora de lino de España, aunque el lino se producía para autoconsumo. Los linares estaban en todos los pueblos, entonces tanto lino como cáñamo se sembraban, y las mujeres, pues es un trabajo grandísimo, claro, pensar que es una fibra vegetal, o sea, hasta conseguir un hilo de un junco, pues hay que dar muchas vueltas a la cabeza. Cuando los linos se trabajaban, o los cáñamos, se rastrillaban varias veces, de tal manera que lo primero que se quedaba en el rastrillo era lo más gordo, la alrota, luego había otra calidad distinta y lo último el lino, que era lo más fino, de tal modo que la alrota era lo que se utilizaba siempre en el aldar de la camisa. Vemos que desde la parte del pecho para abajo es un lino bastante más gordo. Pues este lino gordo era lo primero que salía en los rastrillados,
y se utilizaba tanto para hacer los aldares de las camisas de hombres y mujeres, que era lo que no se veía, como para hacer sábanas bajeras o talegas a veces para la harina o para los cereales. De hecho, había un refrán que recogió González Marrón que decía: la camisa, la pechera de lino y el aldar de alrota, la mejor carne, la peor ropa, porque es cierto que yo todavía he llegado a hablar con gente en mi pueblo, en Palazuelos de la Sierra y en otros pueblos de aquí de la comarca, en Castrillo y en otros pueblos de Valdelaguna, donde conocí gente que todavía llegó a utilizar estas camisas. Y es cierto que hasta que se hacen las primeras coladas, las primeras lavadas, pues esto rasca bien. Dice que incluso las hacían heridas y sangrar, ¿no? Era casi un suplicio estrenar una camisa de estas. También hemos colocado una prenda ¿Qué es? Se llamaba tontillo, bobillo, a veces lo llamaban rulo, incluso a veces lo hacían con un trapo viejo, con una toalla vieja, y servía para hacer descansar los refajos, porque pensad que, ahora como veremos, llevaban diferentes capas de prendas de lana, llamados refajos, y esto, bueno, pues hacía que el peso de la cadera no fuese tanto y además, bueno, pues como bien decías, abultarse, ¿no? Porque había que buscar también esa manera acampanada de los vestidos. Y como os digo, era muy normal en la época. Ahora se colocan bastante mal, porque ahora hay gente que se lo pone en la parte de la cadera. Tiene que ir en la cintura, porque los talles antiguamente siempre eran altos. Las enaguas eran lo siguiente que se colocaban sobre los aldares de la camisa, y a veces llevaban varias. Eso es. De todas maneras, aquí es donde se empieza a ver ya la Sí, eso es, familia, eso ¿no? es. En este caso sí que es cierto que hemos puesto unas enaguas un poco ricas, no todo el mundo tenía, muchas veces eran enaguas simplemente hechas incluso con el propio lino, ¿no? Y con puntillas, y a veces pues eso, colocaban diferentes tipos de enaguas, ¿no? Porque esto ya era la base del vestido. Y sobre las enaguas llevan los refajos. El refajo siempre eran las prendas interiores. Y los justillos. El justillo era como una especie de ajustador de la época, un chaleco de mujer que ajustaba el pecho y que incluso a veces hasta se escondía, porque sobre él se colocaban tanto los jubones, las chaquetas, como ciertos pañuelos. Entonces a veces no se veía tanto la camisa. Quizás las mozas, si luego se quitaban la chaqueta para el baile, pues igual, o si estaban en casa, se les daban las mangas de las camisas, pero muchas veces las camisas, aun con todo el trabajo que tenían, incluso aquí en Burgos, que se labraban en estos cuellos, a veces en los puños, en ciertas partes de la sierra, como luego veremos en la ribera, ¿no? Ya se labraba todo el pechero, pues a veces no se veían. Entonces, refajos de estos llevaban varios. En este caso hemos puesto unos de muletón, y de estos de lana llevaban a veces 3, 4, 5, incluso ya tenemos datos de que en la zona de la Ribera del Duero y en Segovia se llevaban hasta 11 para casar. Yo siempre lo he dicho, el traje tiene mucho de rito y poco de lógica, porque claro, si queremos entender la indumentaria con la estética, como bien os decía de antes, de ahora, pues eso de llevar tantas prendas no tiene mucho sentido, pero en su momento esto era un símbolo de poderío. Los justillos siempre además se atacaban, como bien se decía, de la parte de abajo a la parte de arriba para sujetar bien el pecho. Aquí, por ejemplo, donde estamos, había canciones, recuerdo el cordón que se trenzaba en Canicosa el día de la Virgen del Carrascal, el 17 de agosto, que dice, y el baile también de la Purrusalda, que era un baile de agudillo, y dice: cuando tates la armilla, que es el justillo, atala con amor, y no te olvides del mozo que te regaló el cordón, porque también era un regalo, ¿no?, que hacían los mozos. Y a veces sobre estos refajos se ponían las faltriqueras, que era el bolso interior que llevaban las mujeres para llevar sus cosas, pues la llave de casa, un alfiletero. Este en concreto eran los de Baños de Montemayor, en la provincia de Salamanca. Y cuando pasaban los trashumantes por allí, pues es muy curioso porque en esta zona hacían este tipo de bordados que se hacían a punzón, por eso son tan minuciosos, y entonces los vendían, y los serranos, los carreteros y los trashumantes los compraban para sus mujeres y se los traían como regalo. Y a veces, por ejemplo, los trajes de la comarca de pastores de Valdelaguna, pues me contaban cómo pues las mozas a veces llevaban dos faltriqueras, y en este caso sí que se veían, porque claro, era el regalo que me ha traído mi padre y el regalo que me ha traído mi majo. Y entonces, claro, no se les podía hacer tampoco de menos a uno y a otro. Hemos puesto el tópico del traje de piñorra, que es
como se llamaba aquí a las mozas, ¿no? Por esa relación con el pino. Es un término que también se usa en zonas de Soria. Lógicamente estamos hablando de la misma comarca. Las piñorras de Burgos y las piñorras de Soria, en este caso, pues utilizaban el mismo vestido. El de la derecha y el de la izquierda son los tópicos del traje de piñorra, y el del medio es un traje muy especial del que ahora hablaremos. En el caso de la primera, de la derecha, pues lleva ese pañuelo de ramo, que es una copia del mantón de Manila de seda, que es más popular porque está hecha con tela de merino. Las mozas los compraban y ya bordados con, a veces los llamaban el mantón del gallo, porque siempre llevaban, pues como eso llevaban un pavo real, pues ellas, pues para ser más popular, pues ponían unas rosas, en este caso lleva una saya de tiranas, y es interesante porque quizás son las sayas más antiguas. La saya de tiranas, el paño de ramo, el mantillo, que hace juego con el jubón de mangos, que es este jubón que lleva una anchura especial dentro de la manga, que es la misma tela que lleva el mantillo, en este caso que es de puntas, y el mandil, es el rosel, es un satén brillante, antiguo, que le daba ese color aceitunado. Y claro, como símbolo de distinción, pues el pericón en la mano, que llevaban siempre las mozas incluso al baile. Las castañuelas, los pitos, las terrañuelas eran de uso de los hombres, y las mujeres iban con su abanico pericón, con su pañuelo en la mano. Entonces cuando bailaban, bailaban muy elegantes. También es cierto que las maneras de bailar antiguas eran distintas. Había maneras también muy antiguas de colocarlo, donde esto se volvía, como veremos en unas fotografías que hemos puesto en el cartel de entrada, ¿no?, de una mujer en la ermita de la Guía en Quintanar el día de la fiesta. Unos ejemplares que he encontrado en palacios de la sierra, pero como os digo bien, son muy normales, son de terciopelo, de pana lisa, como llamaban a este terciopelo en la época, con puntas de material y acordonados. Vemos que, y luego pues las medias también, ¿no? Había diferentes tipos de medias trabajadas, siempre cortas. Me contaban en sitios como Palacios y como Bilbiestre que a veces los refajos que utilizaban eran también sayas de gala, de tal manera que me contaban cómo a veces igual se ponían en un mes 4 sayas, pues iban subiendo una de los refajos abajo, de tal manera que un domingo lucían la saya de color clavo, otro día la roja, el domingo siguiente la amarilla, y las iban dejando el resto por debajo a modo de refajo. Ya no va la niña por agua al arroyo, ya no va la niña, ya no tiene novio, ya no va la niña por agua a la fuente, ya no va la niña, ya no se divierte. Hemos visto ya un poco la mujer, y ahora, Alfonso, nos toca el hombre, que también el hombre se vestía, y de gala, y de qué manera. Y de una manera muy bonita. Vamos a empezar por como la camisa, ¿no? Lógicamente, otra camisa. Estamos hablando lo mismo que en la mujer. La pechera, el aldar de lino, y la pechera de lino y el aldar de alrota. Si nos damos cuenta, todas llevan iniciales. ¿Por qué? Porque las coladas, por eso se hacían con la cesta coladera y se hacían con la lejía que surgía de la ceniza, ¿no?, que tiene unos sulfitos que realmente limpian de una manera natural. Pues esas coladas se hacían solamente a primeros de verano y a finales, porque luego ya en invierno lógicamente no se iba a lavar. Entonces la gente tenía muchas camisas. Mirad, esta camisa es de mi pueblo, de Palazuelos, llevan unas iniciales, ES, luego la heredó su hijo. 2 modelos de hombre, los más también tópicos dentro de la sierra. Estas blusas, que en un principio fueron prendas de mozos y que sustituían a las chaquetillas. Estas eran blusas pues especialmente trabajadas, no solamente con este tipo de rizados que hacían ellos o las mujeres, sino también con abalorios, y no tenían mucha diferenciación de unas comarcas a otras. Es decir, aquí en la sierra he encontrado camisas o blusas de estas características llenas de abalorio, y otras en la Ribera del Duero donde solo llevaban unas cintas rizadas. Siempre, como sustituían a la chaqueta, pues en el día de la fiesta se ponían sobre el chaleco. Faja, calzón corto y luego estas mantas de curujón, porque el curujo es el lomo de atrás de las vacas. Entonces, lógicamente, pues están cosidas por una punta, que tienen este tipo de borla, que bueno, pues hace como una especie de saco. Ellos también, como eran mantas muy bonitas, los había incluso labradas y bordadas, se tejían en muchos sitios, en Mecerreyes, por ejemplo,
pues se las ponían los mozos para ir guapos. Y claro, esto también te venía muy bien porque si llovía, pues esto te lo podías poner como capucha en la cabeza. El hombre, como bien decía, siempre pañuelo, estamos en la sierra, y este tipo de pañuelo rojo de Indiana, que llamaban el pañuelo de Francia o pañuelo francés, lo usaban siempre las mujeres en la cabeza, siempre en la cabeza, y los hombres. Y la gorra pellejera, o era una especie de montera muy antigua, de alas que se podían volver para calentarse, lógicamente, las orejas, y bueno, pues vemos cómo bueno, pues este tipo de prendas era como muy normal también, estaban hechas como esta de piel de lobo o de zorro, y bueno, pues era también una manera elegante. En este caso, bueno, vemos las medias. Por cierto, aquí hay una realera o faltriquera, es un bolso que utilizaban los hombres, o bien pequeñito, como uno de una cuarta, o pues muy alargado, en forma de serpiente, que se ponían escondidas siempre dentro de la faja, no se veían, y se utilizaban pues eso para llevar las monedas, por eso lo de realeras. Y este es el otro tópico del serrano, en este caso un hombre carretero. Es una blusa exclusiva de la provincia de Burgos y Soria, por la comarca carretera. Así como este tipo de blusas son muy normales en toda España, estas solo se utilizaban aquí. Es la que vemos siempre a los carreteros puestas, lo que pasa que es cierto que es como una especie de sobrecamisa que el día de la gala se colocaba debajo de la chaqueta. Ya lleva pantalón largo, que se llevan a finales del siglo XIX, y el hombre, pues lo mismo que la mujer, tenía un aditamento especial de llevar un abanico, lo que sea, pues aquí llevaban este tipo de varas trabajadas que hacían ellos mismos con las navajas. Y los calzados, que también son importantes, las abarcas de cuero, que también se utilizaron mucho en la fiesta, tanto como hombres para mujeres, incluso tenían unas lógicamente para diario y otras que con estas encordaderas hechas de lino y que blanqueaban para la fiesta. Y las alpargatas, que 3/4 de lo mismo. Estamos hablando de piezas que bueno, pues se utilizaban solamente el día de la fiesta grande y por eso mismo bueno, pues también fueron de fiesta. Pues qué maravilla, qué programa más curioso, y cuánto hemos aprendido gracias a esta exposición, que pueden ver hasta el 21 de junio, y luego ya lo llevaremos por toda la provincia. Alfonso, un placer enorme. Un placer. Y sobre todo gracias por seguir manteniendo estas tradiciones y sobre todo mostrarnos a los demás. Y gracias a vosotros por darnos voz. Es una maravilla. A ustedes decirles que nada, que nuestro tiempo se ha acabado, pero volveremos la semana que viene dando un paseo por la provincia. Hasta la semana que viene. Adiós. A tu puerta llama puerta, y a tu ventana ventana, y a ti te llamamos niña, lucero de la mañana. Como se menea la trucha en el río, así se menea tu cuerpo y el mío. Como se menea la trucha en el agua, así se menea tu cuerpo salada. Como se menea la trucha en el río, así se menea tu cuerpo y el mío. Como se menea la trucha en el aire, así se menea tu cuerpo en el baile.